me dijeron, este ciclo no termina más. No. Sí, termina hoy. ¿Qué pasó? Hablamos un montón de lo que era liderar y algunas personas, porque no todos, pero algunas personas esperaban ver un poco más de contenido de liderazgo en sí. Por ahí líderes que ya están liderando y tienen algunos problemas, o gente que está pensando que ya sabe que es su próximo paso. Eh, entonces se me ocurrió que estaba bueno como plus de este ciclo traer a Marce para poder hablar. Marce es coach profesional, tiene un montón de formación y experiencia trabajando en empresas y me encanta Marce, sabe un montón, es súper aprovechable y por eso la molesté y dije, bueno, la voy a traer y que le puedan hacer sus preguntas. Así que, hola Marce, Hola, ¿cómo estás? hola, ¿cómo te va? Qué Muy bueno verte, Liz. Qué gusto. bien, ¿viste? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Realmente un placer. Muchísimas gracias por invitarme a este tu espacio y bueno, espero ser de utilidad para vos y todos los que nos están viendo hoy. Sí, claro, yo sé que sí y van a surgir un montón de preguntas a medida que vayamos hablando. Eh, Bueno, ¿Te querés presentar así como a vos te gusta presentarte y qué sentís que tenemos que saber los que estamos acá mirándote, escuchándote? bueno, mi nombre es Marcela Eybers. He sido líder durante muchísimos años en empresas grandes en el área de recursos humanos. Me he dedicado mucho a la negociación colectiva. Luego tuve responsabilidades regionales por América Latina, teniendo muchos países a cargo, se habla hispana o portuguesa y Caribe. Luego empecé a trabajar en áreas del Cono Sur. Cuando llegó un determinado momento, por temas familiares míos y demás, de mis hijos que crecían y que tenían sus necesidades también, hice un cambio de vida y aquello que yo llevaba a cabo en la empresa lo empecé a hacer en forma personal y entonces me dedico más a coachar gente en lo que significa el desarrollo personal, el desarrollo profesional y a dar formaciones. Así que bueno, esta soy yo ahora y en esta etapa es que te conocí. Siempre he dado formaciones y clases, ¿sí? En distintas universidades de distintos temas, ¿sí? Siempre alrededor de temas de recursos humanos, relaciones laborales, de temas que tienen que ver con coaching, ¿sí? Así que bueno, a eso me dedico. Bueno, Marce, vos sabés que este es un bonus track esta entrevista con vos es un bonus track de un ciclo que yo me estuve entrevistando con diferentes líderes que ya son líderes en la industria. La idea era un poco entender cuál era la diferencia entre un colaborador y ser líder, cómo cambia ese rol. Entonces yo les pregunté qué fue lo que les costó y a mí me gustaría que empecemos a abarcar esas cosas, o sea, lo que les costó a esos líderes, que podamos entender qué herramientas hay y por qué, y no sé, tengo tu visión. Yo te cuento, una de las cosas que surgió fue el poder sobrevivir a los dos mandos, a estar como en el medio, entre todo tu equipo y la otra parte que también es como tu equipo. ¿Qué, qué me podés decir de eso? Sí, vivir siendo el colchón del medio, la bisagra, ¿sí? Claro. Tal cual. Bueno, es uno de los grandes desafíos, ¿no? Salir del rol de colaborador y de ver un jefe o de ver un líder, ¿sí? Que no es lo mismo, pero de ver a quién, digamos, está a cargo, de ver al mando, de repente es como yo soy el responsable, entonces yo les tengo que dar respuestas a ellos y les tengo que dar respuestas a ellos. Entonces, frente a esa dicotomía, a veces no nos sabemos parar. Y lo que sucede es que sufrimos mucho emocionalmente primero. Entonces, esta vulnerabilidad de que vos hablas, ¿sí? Cuando uno dice, bueno, pero yo también tengo mis cosas y cómo hago y demás, primero, paciencia, todo llega, es posible hacerlo, no es un drama. Lo que pasa es que los líderes no nacen, los líderes se hacen, ¿ok? Entonces, cuando vos estás empezando en un rol de liderazgo, va a haber muchas cosas que tenés que aprender desde otro lugar. Te parecían que en concepto, ¿sí? Lo habías leído en algún libro, pasaste tal vez por la facultad y te lo dijeron, o viste muchos líderes haciendo cosas y vos te dijiste vos mismo, yo lo haría distinto. Y cuando estás en el rol decís, pero no puedo por esto, no puedo por esto y no puedo por esto. Entonces, muchas de las cosas que vos querías hacer, te encontrás que no las podés hacer.
Entonces empieza la cuestión de, ¿soy capaz? ¿No soy capaz? Me están pidiendo un montón de cosas, no veo de qué manera yo lo puedo hacer si no me dejan esto, no me dejan aquello. Nosotros estamos en una inflexión de siglos. Entonces, cuando nosotros pensábamos en el siglo XX, y digo nosotros porque, digamos, entre vos y yo hay unas cuantas generaciones, ¿no? Y vamos a asumirlas. No tantas. Y vamos a asumirlas. Entonces, sí, pero es muy importante porque gente de mi generación puede enseñarle mucha gente de la generación de ustedes. El tema es desde dónde. Si yo lo hago desde... tenemos un problema. Hay una encuesta muy interesante de Deloitte del año 2018 que es muy, muy actual porque encuesta a los millennials y a los centennials qué es lo que quieren para el mundo del trabajo. Lo cual, obviamente, es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque la CEPAL ya nos ha dicho, salgamos de este mundo nuestro, ¿no? Y de nuestras propias estadísticas, vayamos a las estadísticas del mundo, que para el año 2025 el 75% de aquellos que estén trabajando van a ser millennials. Claro. Entonces, si no empezamos a entender cómo liderar las nuevas generaciones, vamos a seguir hablando de lo que hablábamos en el siglo XX. Tenemos que hablar de cosas diferentes. Tenemos que entender que el liderazgo, como lo entendíamos en el siglo XX, y lo digo así para entender que estamos en una inflexión y estamos en un momento en donde estamos conviviendo distintas generaciones con muy distintas expectativas de vida. Entonces, no es fácil para un líder tener una persona de 45, 35, 25 y 50. Entonces, ¿por qué? Porque representan generaciones distintas, ¿sí? El de 50 es un baby boomer, el de 46, 40 es una generación X, el de 30 es millennial, ¿sí? Y el de 22, 23 que estamos ingresando es un centennial. Entonces tenemos a todos con nosotros. Pero no va a pasar tanto hasta que casi la mayoría de la gente que esté trabajando sea millennial y tienen una perspectiva muy distinta. Claro. Entonces, nosotros lo que veníamos hablando en su momento, y hay mucha bibliografía que se puede consultar y demás, y lo que se da normalmente en las facultades, que en muchos casos, no digo en todas, pero en muchos casos están muy atrasadas, ¿sí? Es lo que antes decíamos, ¿no? O sea, el líder tiene que tener capacidad de influir, tiene que resolver conflictos, tiene un montón de estas cosas que las podemos recitar si ustedes quieren, ¿ok? Ahora, el líder del siglo XX era aquel que tenía que influir sobre los demás, tener influencia interpersonal, ¿sí? Para lograr metas o lograr objetivos. El líder del siglo XXI, si hace nada más que eso, va a tener un serio problema, ¿sí? Porque no es lo que se espera. Lo que se espera con todo este cambio mundial, saquemos el momento que estamos viviendo o las especificidades de nuestro país en muchas cosas que a veces nos hacen discutir cosas demasiado locales, ¿sí? Porque el mundo nos lleva a otra cosa, ¿sí? Nos lleva a cambios muy acelerados. Yo les preguntaría, mira, ahora estamos hablando de esta manera. En el año 2005 no existía LinkedIn. Claro. ¿Sí? En el año 2007-2008 apareció Facebook. Y ahora seguro que ninguno de ustedes usa Facebook. Yo no sé el resto, lo puedo ir diciendo si quieren. Exacto. Entonces, ya inclusive hasta por generación tenemos distintas aplicaciones y distintas tecnologías. Sí. Entonces, la manera de comunicarnos cambió. La manera de comunicar dentro de la empresa cambió. Si queremos seguir pensando que, por ejemplo, tenemos que tener dentro de la empresa un área de comunicaciones internas y externas para que le comunique a la gente, morimos todos en el intento. Claro. ¿Okay? Entonces, ¿hoy qué se espera de un líder? Se espera que pueda guiar a la gente, a sus colaboradores, para que a través de un proceso de conversación inteligente y efectiva, logren metas, una o varias metas u objetivos. Pero es una guía, no es más, yo necesito tener poder de influencia, es mucho más que eso. ¿Sí? Es como mucho más ida y vuelta, ¿no? Por supuesto. A ver, vamos a dar dos distinciones muy importantes para entenderlo un poco, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, entendemos
que tomamos a una persona por lo que sabe, ¿sí? Entonces, ¿qué te dice un líder? Un líder te dice, bueno, yo quiero a la persona adecuada, quiero que sepa esto, que sepa aquello. ¿Y qué hace? Le mira el currículum. Bueno, sabes que en realidad por ahí tu experiencia es diferente. En este ciclo surgió, la mayoría lo que quería era actitud. Decía, lo técnico se aprende. Para estar en mi equipo, yo quiero actitud, que tenga ganas, que tenga compromiso, y no tanto el... Tal cual. Lo que sucede es que muchas veces los líderes piden por lo que se supone que tiene que saber, pero siempre en recursos humanos hemos dicho, lo tomamos por lo que sabe, lo despedimos por lo que demuestra, por lo que es, por las actitudes que tiene. Claro, ¿Ok? sí. Entonces, lo importante, como decís vos, es cuál va a ser la contribución que es capaz de darme ahora. Si yo le miro el currículum, como son otras empresas, otras condiciones, otras circunstancias, y estaba la persona en otro momento, eso no me dice que acá va a venir a ser ni lo mismo, ni cosa semejante. Yo tengo que tratar de ver a la persona para el futuro, no para atrás. ¿Sí? Claro. Entonces, la visión del líder tiene que ser aquel que no, por ejemplo, no sea aquel que crea que está para resolver problemas. Hay una diferencia muy grande entre el líder que resuelve el problema de su equipo, o sea, que le va quitando los obstáculos que tiene delante, ¿sí? Entonces está, digamos, muy, muy vivo en él el gerenciamiento, la coordinación del presente, aquello que cada persona tiene que hacer, en cuánto tiempo, cuál es el delivery que tengo que dar, a quién se lo tengo que mandar. La cotidianeidad y la coordinación. Eso es presente. Eso significa que yo no estoy pensando en el futuro. Claro. Y la gran diferencia es que cuando yo me dedico a eso, me dedico a quitarle obstáculos a mi gente. Pero hoy lo que se espera de un líder es que genere soluciones, que es algo muy diferente a resolver los problemas. Porque los problemas, cuando yo los resuelvo, ya están. Claro. Un líder tiene que generarme soluciones a futuro, con lo cual es muy distinta la visión que yo le pido de la empresa al líder. Resolver problemas y generar soluciones no es lo mismo. Yo genero soluciones cuando el problema todavía no está. Me gusta esa ¿Sí? frase. Yo resuelvo problemas cuando la gente me viene y me dice, ¿sabes qué me pasó algo? Esto, y entonces yo con mi enorme experiencia, se supone que te voy a decir lo que tenés que hacer. Pero ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿En el siglo XX? Por Dios, a futuro, no sabemos la cantidad de cosas que pueden suceder. ¿Cómo van a ser las nuevas modalidades, las nuevas tecnologías, las nuevas formas que tienen de comunicarse las personas? Entonces, de alguna manera, los problemas o los inconvenientes, uno, por ejemplo, puede estar en una planta en Patagonia y le manda un chat a alguien en Capital y se enteró en 2 minutos de lo que pasó. ¿Tenemos entonces que hablar de gestionar la comunicación? No, tenemos que hacer una comunicación ágil y tenemos que aprender a vivir en la incertidumbre que implica vivir hoy en día. ¿Sí? Sobre Porque todo no es fácil. Porque no es fácil. Claro, por ejemplo, ahora, un tema que muchos me dicen, ¿no? Liderazgo en momentos de virtualidad. Bienvenido, claro, bien, a ver, en las organizaciones, el tema del liderazgo virtual, el tener gente a cargo tuyo en otros países, tiene muchísimo tiempo. Parece que ahora todo el mundo descubrió el Zoom. No es tan así, no es tan así. A ver, tenemos que entender que la virtualidad, los equipos con enorme diversidad, antes nosotros teníamos un equipo que todos más o menos hacían lo mismo. Ya no es posible. Claro. Yo tengo que tener un equipo diverso para poder generar soluciones diversas. Y lo otro que es muy importante para los líderes hoy es saber gestionar el aprendizaje del equipo, el aprendizaje colectivo, que no es lo mismo que el aprendizaje individual. Te doy un ejemplo, no es lo mismo. La suma del aprendizaje individual de mi equipo no es lo mismo que el aprendizaje que se genera en el trabajo en equipo. Tanto se habla de trabajo en equipo que a veces olvidamos qué significa. ¿Sí? El equipo es aquel que está en miras de un objetivo. Es aquel que todos juntos, nosotros 5, tenemos que lograr un objetivo. Después hablábamos que la empresa es un equipo, pero eso es más romántico, ¿ok? La realidad
es que todos aquellos que tenemos que lograr, por ejemplo, tenemos que sacar la liquidación del mes. Todos nosotros liquidamos, hacemos una parte de la liquidación mensual. Pero se cumple el objetivo, que es la liquidación. El día 5 tiene que estar la liquidación. Si la liquidación no está, tenemos un problema. ¿Sí? Ahora, el líder del siglo XX, o como digo yo, los líderes hasta hace muy poco, los que todavía no le entienden, siguen buscando el culpable. ¿Quién fue el que se equivocó? ¿Dónde está el error? Y entonces, cuando encuentro el error, digo, bueno, ya está. Lo sacamos, ponemos a otro. ¿Qué pasa cuando hago eso? La gente empieza a tener miedo, la atmósfera que existe no es de confianza, la gente no se atreve. Entonces, yo que tanto hablé de la creatividad, ¿qué hago con la creatividad? La mato. La mato completamente. Entonces, lo que tenemos que aprender es a gestionar el error del equipo para que el equipo pueda aprender del error y que no se viva como un fracaso, porque si yo lo vivo como un fracaso, alguien tiene que pagar los platos rotos. Yo no digo que en las organizaciones no tiene que haber, digamos, recompensas y castigos, pero todo tiene que ser proporcional. Yo no aprendo, digamos, cuando iba a la escuela, cualquiera de nosotros, cuando iba a la escuela, aprendía también del error. O sea, si me ponían un 6, no volvía a estudiar, pero si me ponían un 2, volvía a estudiar y tal vez aprendía más que el que se sacó 6 después. Entonces, el tema es que no nos olvidemos de eso, ¿sí? Porque somos demasiado exitistas en un mundo que va a ser completamente cambiante, ¿sí? Yo al menos vengo de todas las empresas de tecnología y de telecomunicaciones durante 30 años, y si nosotros no entendemos que esa va a ser la generalidad del mercado, no es posible. Si nosotros no aprendemos a gestionar el error por el error mismo, sin tener que buscar el culpable, y gestionar ese conocimiento colectivo que se puede dar a partir del error, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo? Ok, estamos llegando a la liquidación no sale. Yo como líder no tengo que esperar al día 5, porque ahí estoy tratando de solucionar el problema. Yo lo tengo que saber el día 27 para poder generar soluciones para llegar al día 5, ¿ok? Y cuando yo veo después de que de alguna manera salió, todo lo que sucedió lo tengo que revisar con mi equipo, porque las soluciones salen del conocimiento colectivo que tuvo. Tuve este error, me pasó esto. La gente se tiene que animar a hablar, a decir qué fue lo que sucedió y a tratarlo con su líder, y el líder tiene que gestionar ese aprendizaje, para que además ese aprendizaje no se vaya con la gente cuando se va, sino que se quede en la organización. Porque es muy importante, porque si no, estoy tomando una persona que sabe mucho, viene, desarrolla un tema y después cuando se va, yo me quedé sin el conocimiento. Claro. ¿Ok? Entonces, la responsabilidad del líder es formar un ambiente que sea aprendiente, ¿sí? Y que pueda tener la suficiente confianza y consolidación como para poder entender que los errores son nuestros grandes tesoros para adelante. A veces de un gran error nació una gran vacuna, por ejemplo. Entonces, tenemos que entender que nosotros no podemos ser tan elitistas o exigentes para pretender que el líder haga todo bien y que un líder excelente es el que hace todo bien. No, el líder excelente es el que puede admitir todo aquello que no está saliendo bien y que puede generar soluciones para futuro. Ese es el líder que sirve. Ese es el líder que las empresas van a tener que mirar. Porque el que hoy me resuelve el problema, mañana viene la competencia, cambiamos el servicio y ya no me sirve. Claro. Tengo que estar constantemente revisando lo que hago, revisando el error, ¿sí? Y tratando de que toda mi organización aprenda de eso. Si yo gestiono el conocimiento, empiezo a generar lo que se llama capital humano. Si no, lo que estoy generando es que, por ejemplo, como decíamos antes, ¿no? Quiero motivar a una persona que quiere estudiar inglés. Bueno, mandémoslo a inglés. No me sirve para nada, porque acá se habla otro idioma. Pero él quiere estudiar inglés, así que para mantenerlo motivado, tengo que decir, ya no es así. Ya no es así. La gente para tener, de alguna manera, motivación, tiene que sentir lo que quieren los millennials, lo que uno ve muy fuertemente, es que lo que quieren es tener líderes que les enseñen,
porque si hay algo que tienen muy claro los millennials, es que no saben lo suficiente para el resto de su vida laboral. Y quieren líderes que les puedan enseñar. Sí. No buscan líderes que les digan lo que tienen que hacer. A eso les escapan bastante. ¿Sí? A eso les escapan bastante. Quieren líderes que de alguna manera los convoquen, ¿sí? Los escuchen mucho, la conversación ha cambiado muchísimo, ¿sí? Esto de vos hacés lo que yo te digo porque yo sé y vos ejecutás, no va más, ¿sí? Y por el otro lado, lo que necesitan es tener una proyección de futuro, porque otra de las cosas que, digamos, hoy se sabe muy fuertemente estadísticamente, es que vamos a carreras laborales en donde por lo menos cambian no menos de 10 a 15 veces de empresas durante su carrera laboral, con lo cual el paso por las empresas va a ser mucho más corto. Sí. Entonces, lo que quiere el millennial es poder aprender de cada oportunidad que tuvo de interactuar con una empresa. Y la empresa tiene que ser, y los líderes tienen que ser lo suficientemente inteligentes como para hacer que la persona aprenda y que ese aprendizaje sea organizacional y no individual únicamente, porque obviamente va a ser individual si es organizacional. ¿Ok? Claro. Pero tenemos que ir fuertemente a esa gestión y no tanto al tema de, por ejemplo, como estábamos antes, en solucionar problemas. A ver, sí, la solución del problema es cuando el problema ya está. Yo necesito que me genere soluciones para no llegar a ese problema, que sea otro. Otra cosa que te quería preguntar es, ¿la empatía es algo que se puede trabajar si yo soy un líder que por ahí me doy cuenta que me está faltando la empatía? ¿Qué hago? ¿Me cambio de puesto o puedo mejorar? A ver, no hay pastillas de empatía. No se venden pastillas o grajeas. La empatía, primero, es una habilidad social, ¿ok? Y como todas las habilidades, no significa que nosotros no somos talentosos, todos somos talentosos. Lo que tenemos que tener a veces son las condiciones para que esos talentos se desarrollen. ¿Mm? Entonces, no solamente la empatía es una habilidad, sino que también es parte de tu inteligencia emocional. Entonces, algo que es muy importante en todo líder es que no solamente trabaje en el liderazgo, sino que trabaje en su autoliderazgo. Porque nadie puede liderar a otros si no se lidera a sí mismo. Y no es una cuestión de trabalenguas o de lindas palabras, sino que es muy difícil a veces tener una estabilidad o equilibrio emocional para, por ejemplo, poder entender lo que otra persona me está diciendo cuando yo estoy muy nervioso, cuando yo necesito solucionar problemas y yo tengo a las personas a cargo. Lo que todo líder tiene que entender es que es responsable de la gente que tiene a cargo, no solamente por el trabajo, sino por la heladera que tiene que llenar esa persona, por los hijos que por ahí tienen enfermos. Es responsable de toda la vida de esa persona. Entonces, cuando de alguna manera vos entendés que esa persona que te está hablando y que en este momento tiene algún tipo de problema, y que obviamente no se puede poner en tu lugar porque vos sos el líder, ¿sí? Entonces, tenés que, de alguna manera, lo que te puedo aconsejar es que trates de pensar un minuto de una manera más benevolente o compasiva hacia esa persona, pensando que todo en su vida depende de vos cuando traspasaste la puerta. Si vos llegaste mal, dice, hoy tenemos mal día. Si vos llegaste bien, dice, qué bueno, hoy vamos a estar bien. Hasta su humor va a depender de vos. Entonces, el que tiene que tener ese minuto para parar, pensar y después hacer es el líder. Pero esto se aprende, porque esto es autoliderazgo. Claro, Acá estamos hablando del liderazgo hacia otros, pero es muy importante que nos aprendamos a nosotros mismos. claro, ¿Sí? Porque es imposible claro, si no liderar a otros. Es imposible si no liderar a otros. Entonces, claro. cuando hablamos de empatía, hablamos a veces de que no nos damos ese momento, ese tiempo, primero, para poder entender que todo en la vida laboral, incluso personal, de la persona que trabaja conmigo depende de mí. De cuánto Claro. tiempo tuve para hablarle, de cuánto tiempo tuve para inmiscuirme, involucrarme en algo que me estaba diciendo, ¿sí? Entonces, un poco más de compasividad con el equipo y de pensar que esos ojitos que nosotros tenemos como si fueran los ojos de la noche cuando entramos por la oficina que nos miran,
¿sí? Como esas lechuzonas, ¿no? De la noche que nos miran, es porque todo en su vida depende de vos. Y cuando te das cuenta del el compromiso que eso significa, cuando te das cuenta de la responsabilidad que eso significa, entonces ahí por ahí lo vas a empezar a mirar diferente. Tecnología, sobre todo más en el área de desarrollo, que viste que el programador, el estereotipo, es que está así como solo de noche, medio hacker, con el... Entonces, cuando hay alguien que sabe mucho, asciende, 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 llega líder, y lo he visto, no voy a decir dónde, no voy a decir quién, pero he visto que está como este líder, super crack técnico, pero le falta esta habilidad blanda. Por eso te preguntaba como si hay una forma de ablandarse. A veces ese es un error en las empresas, que es muy común decir, bueno, el mejor en algo que sea el jefe. A ver, eso a veces nos quema a la gente, porque yo puedo ser muy bueno, de repente técnicamente puedo ser muy bueno como especialista, pero si no tengo habilidades sociales, ¿sí? Va a ser muy difícil que me desarrolle como líder. No digo que imposible, pero si en el momento lo pongo como líder, es muy probable que la persona, digamos, se resista, se queme o que tenga muchas dificultades de comunicación. Porque el problema es comunicarnos, ¿sí? Y comunicarnos en forma efectiva. Preguntan que ¿cómo convivo con un líder así? Bueno, cuando el líder tiene problemas de comunicación, el colaborador tiene que decir muy claramente qué quiere. Porque no se olviden que todos comunicamos todo el tiempo. No es que solamente comunicamos cuando hablamos. Lo que sucede cuando no hablamos es que empezamos a interpretar lo que al otro le debe estar pasando por la cabeza o lo que el otro debe querer, y nadie tiene, yo siempre digo, un intenciómetro en la mano, ¿sí? No tengo un medidor de intención de la gente. Entonces, cuando yo no tengo como líder habilidades comunicacionales, el esfuerzo es doble del equipo o de las personas que dependen de ellos por decir muy claramente qué es lo que necesitan y lo que quieren. Porque si no, el líder va a suponer, porque en su dificultad de comunicación lo que hace es presuponer, ¿m? Y vivir en escala de inferencias todo el tiempo. Entonces, cuando un líder hace eso, es peligroso, ¿sí? Porque dice, este es bueno o este es malo, por algún comentario que hizo y el líder lo interpretó para otro lado, ¿ok? Claro. Entonces, tener conciencia de que de repente, por ejemplo, la persona de la cual yo estoy a cargo y todo en mi vida depende de esa persona, ¿sí? De repente no es una persona que haga reuniones, no es una persona que esté involucrada en mi trabajo, es una persona que solamente me pregunta por el resultado y después se desvanece. Entonces, cuando tengo ese tipo de interacción, tengo que ser muy clara, lo que se llama comunicación asertiva, es decir, exactamente lo que quiero en el momento que sea indicado y de la mejor forma posible para que no dé lugar a errores. Entonces, si nosotros, digamos, queremos el día de mañana no cometer los errores de ese líder, tomémoslo como modelo, no solamente el modelo de lo bueno, sino también el modelo de lo malo, ¿sí? Y todo, digamos, vos como millennial y seguramente muchos de los que nos están escuchando, tienen que tomar modelos en su vida. ¿Sí? Los modelos no solamente están afuera o a quién puedo leer, no, lo tengo todos los días. El que es bueno y el que es malo, de cual, por ejemplo, fue una formación y fue buena, lo sigo consultando, fue una formación y fue buena, no lo veo nunca más. Los líderes pasa lo mismo. ¿Qué es lo que tengo que aprender? Yo, si estuviese, por ejemplo, en tu lugar, ¿sí? Yo me estaría diciendo todos los días, ¿qué tengo que aprender de esta persona que lo tengo como líder para nunca hacerlo en mi vida? Algo yo tengo que aprender. Porque esa habilidad, digamos, ¿no? De ser eternamente aprendices, es algo que todos necesitamos tener. Tal vez los de las generaciones más grandes lo hemos olvidado bastante, pero es algo que es más que necesario en este cambio acelerado que se nos viene con el siglo XXI. Entonces, ser conscientes de que tenemos la necesidad de aprender constantemente y en cada circunstancia que vivamos, es una necesidad hasta de sobrevivencia que tenemos, ¿sí? Y entonces, si estás viviendo un momento así, enfócate en tu comunicación
y enfócate en pensar qué es lo que tengo que aprender de esta persona para mí el resto de la vida. No solamente en lo que hace hoy por hoy, lo que hace mal, lo que no debería ser, porque entonces nos vamos a jugar al jueguito de la víctima, ¿no? Y además, No, porque pobre de mí. Claro, y entonces hablo con mi compañero y mi compañero dice que tengo razón, nos potenciamos, decimos que este es tanto más cuanto, pero la verdad es que es un triste mortal igual que yo. Entonces, si yo entiendo que es un paso en mi vida, tal vez sea un modelo de lo que no debo hacer. Y si lo tomo desde ese lugar, puedo aprender qué es lo que yo haría el día de mañana recordando lo que estoy sufriendo hoy. Pero tómenlo como algo del aprendizaje personal, porque no van a tener que llegar a líderes para aprender a liderar. Tienen que aprender desde hoy, primero con su autoliderazgo, primero con su comunicación, primero con la generación de empatía con mis compañeros, ¿sí? Y luego, cuando esté en una posición de liderazgo, entender qué implica esa responsabilidad, ¿sí? Pero la voy viviendo, lo voy viendo y voy entendiendo que tengo que tener esta actitud de aprendiz el resto de mi vida. Me encanta la actitud de aprendiz. Bueno, otro tema que surgió son las conversaciones difíciles. ¿Qué tips podés dar sobre cómo afrontar esas conversaciones difíciles? El tener que cagar dedos, el tener que decir no cumpliste el objetivo, o no sé. Okay. No sé. Bueno, eso es brindar feedback, ¿sí? En lenguaje organizacional. Okay. Bueno, primero, nunca olvidar por empezar por decir todo lo bueno que vi, antes de decir lo malo. Porque algo bueno viste, la actitud, la forma, el desempeño, el compromiso, las ganas de hacerlo. A pesar de eso, viste otras cosas que no son buenas. Entonces, primero, en una conversación de feedback, enfocarse en todo lo bueno que vimos. Algo tuviste que haber visto. No puede ser que todo lo que veas sea malo. Si no, tómate un café y revisa tus pensamientos. Porque si está trabajando con vos, algo bueno tiene. Entonces, una vez, sí, cometió un error y lo que tiene que hacer es subsanarlo, hablemos de errores y de la posibilidad de aprender de esto que pasó, sin tener que decir la palabra error más de una vez. ¿Mm? Claro, porque si no, mirá lo que hiciste y con esto que pasó, lo que nos va a pasar. Entonces entro en dramitis, entro en la tierra del terribilitis, ¿ok? Y mi colaborador necesita entender que va a poder subsanar lo que pasó después de esta conversación. Claro. Porque lo difícil es poder decirle que necesito que cambie algo, que por ahí yo lo sé y por ahí yo no lo sé. Por ahí lo tengo que guiar y necesito tener con él una conversación lo suficientemente buena para entender dónde pudo haber estado el momento en el cual cometió el error. Y que los dos lleguemos al mismo entendimiento en la conversación, porque si cuando viene el colaborador yo le doy mi diagnóstico de lo que pasó, el colaborador me va a mirar y me va a decir, ajá, Claro. Entonces, en la conversación de feedback, primero empezamos por decir qué es lo bueno que hizo. Segundo, por preguntar abiertamente cada paso que dio. Y después de que preguntamos cada paso que dio y ver en dónde, bueno, ¿te parece que si esto lo hubieras hecho diferente, hubiéramos tenido otro resultado? Entonces por ahí te dice, siempre lo hice así, ¿no? Sí, acá siempre se hicieron las cosas así, ¿no? Porque, digamos, primero la defensa, ¿no? O sea, ok, entonces entendamos que la persona se va a defender, ¿sí? O por el otro lado, también puede ser que siempre lo vino haciendo así y ahora las circunstancias cambiaron y lo siguió haciendo así, ¿sí? Como decía Einstein, si vos querés hacer siempre lo mismo y obtener un resultado distinto, digamos, es con otro nivel de pensamiento. Ahora, para llegar a ese otro nivel de pensamiento, hace falta un líder que converse inteligentemente con ese empleado. Entonces, la conversación difícil es aprender a conversar para que los dos aprendamos dónde estuvo, sin hacer diagnóstico previo, sino preguntando abiertamente. Y cuando llegamos, después de haber dicho una sola vez que se cometió el error, ¿sí? Para no estar
¿sí? Porque lo que queremos es ir para adelante, ver de qué manera lo podemos guiar y acompañar para que haga algo distinto. Ok. Ese algo distinto va a generar dos cosas. Primero, que con una conversación con el jefe pude sacar una buena idea y podamos hacer algo distinto y me va a apoyar. Eso significa confianza. No significa que pasé por la conversación difícil, ahí no sabe, fue terrible la cosa que me dijo. No sirve de nada esa conversación. Excepto que quieran decirle, échalo. Lo único que les digo es, tengan la misma convicción para tomar a una persona que para despedirlo. La misma. ¿Ok? Pero si no la tenés, seguí tratando de que esa persona aprenda y que Wow. aprenda el entorno de cómo vos tratás el error, de cómo brindás feedback. Lo importante cuando algo pasó y que fue un error es de repente decir, mira, yo observo que después de lo que sucedió, tuvimos estas consecuencias. Dato. No, a mí me parece que fue mal. Dato. Claro. El jefe tiene que manejar datos, hechos. ¿Sí? El sistema dice esto. Como el sistema dice esto, no era lo que estábamos buscando, ¿qué te parece que pudo haber pasado? No, está todo mal y fíjate lo que sigue, ahora tenés que hacer tal cosa. Eso era principio del siglo XX, ¿ok? Yo Claro. pienso y vos hacés. Si nosotros vamos desde esa posición mental, el colaborador lo único que va a sentir es miedo. Claro. Y frente al miedo, nadie desarrolla nada nuevo, nadie se pone creativo, nadie da una opinión, ¿sí? ¿Qué hacemos cuando siempre vemos que una persona en las reuniones no participa? Lo pasamos por alto, ¿verdad? Bueno, hay reuniones en donde el único que participa es el líder. Algo pasa. Claro. Cuando la gente no brinda opinión, algo pasa. O sea, la atmósfera que crea ese líder no es participativa. Y nosotros tenemos que crear atmósferas que sean participativas y consultativas. ¿Sí? O sea, que el líder esté para consultar. Sobre eso ¿Cómo? que me decís, la atmósfera, ¿hay manera, tengo alguna herramienta o algo de medir cómo está mi atmósfera? Porque viste que a veces también el líder puede como flashear que está todo bien porque en las 1 a 1 no surge nada malo, pero que realmente no esté todo tan bien como en la 1 a 1, o ¿hay forma de poder medir esa atmósfera? Mira, primero, las empresas tienen que tener una evaluación de clima laboral, ¿sí? Si no, en las evaluaciones de desempeño, que no, yo no diría que hoy por hoy son tan importantes, lo que hay que fijar son reuniones donde revisar 1 a 1 con las personas su desempeño, ¿sí? Y el líder tiene que estar involucrado en esas conversaciones. No es que llegaron los objetivos y te los paso, ¿ok? O le pongo a todo el mundo los mismos objetivos. Ahí yo pierdo el termómetro, ¿sí? Yo tengo que tener la oportunidad de fijar a las personas sus objetivos y tener por lo menos 20 minutos, ¿sí? Para rechequear cómo van, cómo están. Suponete que los objetivos son trimestrales o que son bimestrales. Son trimestrales. Entonces, frente a los objetivos trimestrales, yo una vez al mes tengo que poder sentarme, ¿sí? Con 1, 2, 3, ir de a poco, ir viendo cómo estoy yendo. No puede pasar 3 meses y ahí sentarme y decir, ¿llegamos o no llegamos? ¿Pudiste o no pudiste? Claro, porque los objetivos es, o sea, claro, entonces eso ya es tarde. Claro. Entonces, vos querías saber cómo estaban, ahogados, los mataste. Están totalmente estresados. Terminaron el proyecto y necesitan un mes de vacaciones. Eso no va. Eso significa que el líder estresó su equipo, que en ningún momento estuvo midiendo la diferencia entre lo que pedía y lo que daba. Y esos líderes no duran. O si alguno de ustedes me va a decir, sí, bueno, el mío hace 20 años que está en la empresa, sí, ok, pero piensen que dinosaurios hay siempre y no es lo que resulta verdaderamente efectivo. Un líder efectivo es un líder que puede guiar y desarrollar a sus colaboradores, ¿sí? Y que puede tener conversaciones efectivas. Sí, y también lo que cada uno busca para su carrera, ¿no? Esto ya es para cada uno. A mí a lo largo de este ciclo me han sugerido varios nombres y algunos les conté, a otros no, pero me parece que gente que me haya dicho, ay, por favor, entrevista tal o entrevista tal,
Me parece que esa gente está haciendo un liderazgo que deja una marca, y pasó también con varias personas que entrevisté, que estaba acá como su equipo, mandando los corazones, tipo, sos una genia, me inspirás y demás. Entonces también tiene que ver con eso. Yo tuve más de un líder a los que no le mandaría corazones y tuve más de un líder al que sí, ¿no? Y que sería como, sí, por favor, entrevistémoslo, quiero hablar con él, bueno. Marce, voy a pasar a hacer las preguntas, porque tenemos 3 preguntas y quiero que las podamos responder. Entonces, voy a pasar acá a ver las preguntas del público. Y voy a empezar, ni la leí, voy a empezar con la de Susi. Susi va directo al hueso. ¿Sentís que hay un peso mayor sobre las líderes mujeres que sobre los hombres? Me encanta, Susi, me encantó esta pregunta. No, honestamente no. No, creo que el liderazgo tiene desafíos que no es un tema de género hoy por hoy. Es un tema de cambio de mentalidad, de entender que cambió el paradigma general del mercado laboral, ¿sí? Y no es un tema de género. Problemas puede ser que haya en distintas empresas en determinados climas, ¿sí? Pero el tema del liderazgo que se necesita, el liderazgo que viene, es un liderazgo que es muy acomodado a lo que tiene que ver con la inteligencia emocional femenina, que obviamente es muy distinta de la masculina, Claro. ¿sí? Y la inteligencia emocional femenina va más con la empatía, va más con la posibilidad de generar entornos de confianza, con lo cual creo que si hablamos de las diferencias que uno puede ver en los contextos que generan las líderes mujeres que los líderes hombres, lo que diría es que es una gran oportunidad para las mujeres. Acá Fer Amenta se me está armando un debate. Dice que ella no comparte, si significa que eso cambió el paradigma. A ver, Amenta, ¿me puedes como reformular la pregunta? Porque no entiendo muy bien. ¿Qué Acá, cambió del paradigma? Sí, cambió el paradigma del siglo XX al siglo XXI. Eso es lo que quise decir, como lo que venía diciendo antes, digamos. Antes se hablaba de influir, de negociar, tal vez de manipular un poco más. Tenía una energía, si querés decirlo así, un paradigma que estaba, digamos, por ahí mucho más hacia lo masculino. Hoy por hoy cambió mucho, si lo que se necesitan son organizaciones aprendientes, son organizaciones en donde se genere confianza, donde la claro, gente realmente quiera estar en la organización, porque si no la gente se va, digamos, claro. nadie se queda para hacer 3 años derecho de piso para ver si me dan una oportunidad. Se van a otra empresa, Claro, ¿sí? yo creo que la Entonces ya pregunta, no tengo digamos, ese aguante, por decirle así, muchas veces de la gente, ¿no? no, yo creo que están pensando igual. Lo que pasa es que Susi a lo que refería es si sentís que hoy está pasando que la mujer tenga por ahí que la tenga más difícil al momento de liderar. Y me parece que vos estás más como diciendo con no debería por esta cuestión de que No, los tienen las mismas condiciones. claro, y las condiciones que se requieren normalmente tienen mucho más que ver con la inteligencia emocional femenina que con la masculina, que va más hacia lo competitivo que hacia lo colaborativo. La mujer tiende más hacia lo colaborativo. Entonces, digamos, para formar equipos aprendientes y demás, digamos, el liderazgo femenino está muy bueno, es una gran oportunidad. Ahora, que puedas tener organizaciones que de repente sean un poco ácidas, ¿sí? O medias retrógradas en su mentalidad, y bueno, eso ha sucedido Claro, siempre. Yo tengo 30 años trabajando y me he encontrado en más de una. Pero esas sí son cuestiones o vicisitudes de la vida. Yo creo que si pensamos un poco más de la casuística y pensamos a qué va el mundo, hacia dónde va el liderazgo, creo que es muy prometedor para las mujeres. a ver, acá dice, creo que no existe una inteligencia diferente, sino que hay expectativas diferentes. Desde chicas nos enseñan a priorizar al otro por sobre nuestro deseo y creo que esta noción del liderazgo femenino viene de la mano de eso. Eso dice Fer. Bueno, No, no por priorizar al otro, no quiero ser polémica con el tema, no es por priorizar al otro, sino hasta ahora porque, digamos, todos podemos ser competitivos o colaborativos.
normalmente uno ve que las mujeres tendemos a ser más colaborativos, a tener redes sociales un poco, digamos, menos competitivas o menos así, que ayudan a las organizaciones aprendientes. En ámbitos muy competitivos, de mucho roce entre las personas, eso es mucho más difícil, ¿sí? Claro, Entonces, no es que la mujer no pueda ser competitiva, es que normalmente tiende a generar lazos más estables, claro. pero Sí, bueno, no por estadístico de lo que proteger. está pasando, Fer. Es más como, bueno, hasta ahora viene siendo así. Yo igual, yo coincido en muchas cosas de lo que decís, Marce, porque si no, hoy no existiría más mujeres, por ejemplo, si no fuese porque las mujeres somos súper colaborativas. Y Fer, vos sos un referente claro de esto, ¿no? Bueno, Fer es una líder, a mí me encanta el liderazgo que ejerce Fer. Voy a seguir con Lo otra. que pasa es que también estamos conviviendo en este momento todas las generaciones juntas. Es un bochinche en este momento. Esperen 5 o Otra 6 polémica. años y va a mejorar. Tengo otra polémica acá, mira. Esta te va a gustar. ¿Qué hago si un colaborador no aprende, comete los mismos errores y tampoco lo puedo echar? No, remover, pero acá sería echar. Sí. ¿Qué Bueno, hago? es un problema en este momento, Rensus, ¿sí? Es que pregunta. Es un problema en este momento que estamos, digamos, en pandemia, que hay prohibición de despidos, que la indemnización es doble, ¿sí? Entonces, obviamente es un momento, ¿sí? Lo que digo es, no es la normalidad, no es lo que debería ser, y esto relaja a todo el equipo, o sea, no es que tenés una persona con ese problema, tenés todo un equipo que está viendo que no se puede hacer nada. Entonces, es un problema de la organización. Seguramente otros líderes tengan el mismo problema que vos. Y es un problema de la organización cómo va a dirigir sus recursos humanos, ¿sí? Entonces, de todas maneras, en todos los momentos, a veces hemos dicho, bueno, a esta persona por ahora no la podemos tocar, no la podemos echar. Lo importante es mantenerse cerca, que la persona de alguna manera no contamine al resto, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Sí, Porque a veces la persona comete determinado error, no lo quiere resolver y como yo no hago nada, otros empiezan a no hacer nada. Entonces, el problema ahí es que yo tengo que de alguna manera cambiarle las tareas, digamos, ponerlo en una zona de no conflicto, digamos, con la tarea, para que también los demás vean que por lo menos lo pude mover. ¿Sí? Lo mejor sería cambiarlo de área si no lo puedo sacar, pero si no, al menos moverlo, porque de alguna manera todos entendemos que si hacemos algo bien, queremos que nos recompensen, si hacemos algo mal, digamos, entendemos que vamos a tener un castigo. Ahora, si vivimos en un momento en donde mi jefe no lo puede hacer, eso lo puede entender cualquier persona, ¿no? Porque hoy sabemos que esto es así. claro. Pero de alguna manera tengo que poder ver de que no, que todo el resto también lo comprenda y a esta persona tratar de que lo que esté haciendo no incida tanto en los resultados, porque si sigue haciendo lo mismo, de alguna manera, y sigue cometiendo el mismo error, yo tengo un problema como jefe porque no estoy brindando los resultados y por el otro lado algo pasa que no estoy pudiendo gestionar el error de esta persona, al menos correlo. Claro. Igual ahí voy a retomar y parafrasear lo que dijiste vos, ¿no? O sea, tener la misma convicción de que esa persona no debería estar en tu equipo como cuando decidiste que sí. Porque a veces pasa que uno está transitando algo personal o un montón de cosas, o sea, como evacuar todas las posibilidades de que realmente esa persona no quiere colaborar, no quiere estar ahí, lo odia, y la única solución sería echarlo y hoy no podés. Porque en el Sí, a medio veces a veces también hace falta una charla abierta, ¿no? Bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué te está pasando con la motivación? ¿Qué te pasa? Que si querés hablamos de lo que pasó, pero esto ya lo hemos hablado, entonces necesitaría entender qué te pasa que siempre cometés el mismo error. A veces una charla muy abierta en un espacio muy cuidado para poder tener esa conversación para que la otra persona realmente se abra es bueno porque también por lo menos le estoy haciendo saber al otro que no soy naif, que no soy tonto, sino que al menos me doy cuenta de que está cometiendo el mismo error y que estamos en el mismo lugar. ¿Qué puedes hacer diferente? ¿Qué puedo hacer para que otro te ayude? ¿Necesitas que alguien te mentoree? Bueno, de alguna manera lo tenemos que solucionar. Que yo esté arriba del tema ya marca mucho. A ver, voy a ir con este
porque es muy largo y no lo puedo, lo voy a tener que leer así en chiquito, cosa que me cuesta horrores. Ahora tengo un rol de líder, pero en determinados momentos siento que no lo hago bien, síndrome del impostor. Y eso a veces afecta y ahí se cortó. Pero vayamos con este síndrome del impostor. Yo sé ¿Me que escuchás? quiere, ay, yo también lo estoy viendo y lo quiero correr para ver si lo puedo entender todo y no lo puedo entender. No, es que A se ver, corta. sí, quiero entender que lo que siente es inseguridad propia de tal vez no saber si lo que está haciendo es correcto o no. Y entonces se cuestiona si es la persona para el puesto. ¿Mm? Lo que ahí lo que necesita es reforzar sus habilidades como líder. Necesita conversar con otros líderes sobre los problemas cotidianos que tiene para tratar de encontrar las soluciones concretas que puede dar. Porque si se la pasa pensando, y bueno, no seré para el puesto, entramos en otro lugar en donde se va a empezar a cuestionar todo lo que haga. Lo que Claro, necesita es un mentoreo de otro líder. sí. ¿Mm? Y yo voy a hacer, a Menta podés preparar el círculo de líderes, el sindicato de líderes, pero yo la primera vez que lideré me pasó exactamente lo mismo, así que yo creo que es normal eso de sentir Es tipo, que hace falta un "Ay, mentoreo, o sea, hace falta un mentoreo, hace falta un coacheo. Todo líder nuevo necesita conversar con otro líder más avesado o con un coach, que por ejemplo es lo que hago yo con muchos líderes, ¿sí? Sobre los problemas cotidianos que tienen. Porque uno no nace sabiendo, uno se va haciendo líder. tal cual, Entonces, ¿de qué manera? Y bueno, cada vez que me van pasando cosas, voy aprendiendo con mi experiencia, ¿sí? Puedo leer, pero en la medida que voy conversando con otros, me voy abriendo la cabeza, ¿sí? sí, No quedándome en que si yo seré para el puesto o no. Si estás en el puesto, lo podés desarrollar, tenés que sacar ese eso. talento tuyo de adentro. Eso. Y también tomar como parte de tu equipo tu líder, porque a no ser que seas el CEO de la empresa y el líder, que sería como una estructura rara, pero también tenés un líder arriba al cual puedes recurrir y decirle tipo, che, mira, me está pasando esto y chequear, porque tenés dos lados con los cuales chequear si estás haciendo bien el trabajo. ¿No? Sí, Hacemos a ver, como tipo tirando, haciéndome la entrevistada yo. no, está bien. Hay veces que esa puede ser la persona y hay veces que no. Si Bueno, lo está preguntando, tal vez no lo sienta tan cercano. Eh, Le hace falta un mentoreo. Yo le pediría a la gente de recursos humanos si le pueden facilitar un mentoreo con su líder o con otro líder avesado en la organización. Porque de alguna manera lo que necesita también es ser líder en esa organización. Nosotros no somos claro, líderes de cualquier organización, ¿sí? Tal vez yo puedo ser un muy buen líder de ventas, pero en una empresa de determinada manera. Por ejemplo, tal vez yo soy una muy buena persona para empresa, para recursos humanos, pero si estoy en una empresa con una muy alta competitividad, donde trabajan 24/7, me ahogo, no puedo, me Wall estreso, Street, y por ahí no soy la persona para esa empresa. A ver, en eso también tenemos que ser compasivos con nosotros mismos, ¿no? O sea, para poder desarrollar mi talento tiene que haber también un ámbito, un entorno que sea favorable y que yo me sienta cómodo, porque no porque yo hago recursos humanos, por ahí puedo hacer recursos humanos en cualquier empresa, tal vez no, ¿sí? claro, que sea libre. Entonces, hay que también en eso ser justos con nosotros mismos, ¿no? ¿Dónde me siento cómodo? ¿Qué es lo que más me gusta hacer? ¿Con qué tipo de gente me gusta convivir? Ahí ¿Sí? yo, ¿Qué a mí me conversaciones no me gustan? agarra la ansiedad porque siempre pienso que esto me va a cortar en cualquier momento, Marcel. La última. ¿Cómo hago para generar empatía cuando tenés gente tímida? Es el callado del grupo, ¿viste? Sí. O el que no te Habla de vos. no, ¿viste? Habla de vos y mostrate vulnerable. ¿Qué hago? Habla de vos y mostrate, habla de vos y mostrate vulnerable. Habla de tu vida, habla de tus errores, habla de tus dudas, ¿sí? Mostrá tu lado más vulnerable. No